Maestro Castellano, ¿se encuentra usted ahí? Las preguntas a considerar el día de hoy son, ¿si alcanzan a ver la imagen? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Pues bueno, ya había dado la introducción, puse ahí sus datos para poder saber un poco más de usted, de lo que ha hecho durante estos tiempos. Y la idea es comenzar con la serie de preguntas debido al tema que nos acota el día de hoy. Me parece que básicamente lo importante es que trabajemos los cuestionamientos y que ya si al final alguno quisiera externar alguna duda, pues podríamos entonces hacer algún pequeño intercambio, ¿sí? Por favor. Okay. La primera pregunta, en la actualidad, ¿cuál es el diagnóstico general del turismo? Muy bien, a continuación voy a dar datos, cifras de cómo se ha comportado el turismo a nivel mundial y cómo se ha comportado el turismo a nivel nacional, y haciendo una comparación para conocer precisamente estos movimientos, estos desplazamientos y estas variaciones. Bueno, empezaré diciendo que este año 2020 se le está conociendo como el año de la peor crisis en turismo. Desde la Segunda Guerra Mundial no teníamos cosas así. Y bueno, esta es una crisis global sin precedente. Yo le estoy llamando que es un año oscuro para el turismo mundial y para el turismo nacional. Y tan es así que ahorita voy a dar los últimos datos de esta pandemia que nos está quejando, el coronavirus, COVID-19. Nos están hablando de 4.132.365 infectados en el mundo y 283.380 fallecidos. Mientras que en México tenemos 35.022 infectados al día de hoy, con 3.465 fallecidos. Entonces es una pandemia que nos está quejando a nivel mundial y que ha tenido muchas repercusiones en todas las actividades económicas y claro, en el también. Pero lo que más se lamenta es que hay tantos enfermos y ya tantos muertos, ¿no? Y ya hablando de cifras turísticas, vamos a ver que el año pasado, en el 2019, se registraron 1.500 millones de turistas en el mundo. México, en 2018, registró 41 millones, ubicándose en el 7º lugar del ranking mundial. Para esos 1.500 millones de turistas, para este año se estima que va a tener una baja. Hay cálculos desde el 50% hasta el 80%. Los más optimistas hablan de 40%, 50%, 60%. Y los pesimistas se van hasta el 80%. Yo me iría por un promedio ahí, estaríamos en 60 y tantos por ciento, pero de todos modos es una cifra exorbitante. Lamentable. Jamás visto, ¿no? Así y en México la media de porcentaje va a estar fuerte. Hay cálculos que de más de 5 millones de turistas no llegarán, otros hablan hasta de 8 millones. Entonces estamos hablando de variaciones muy fuertes. El año pasado también daron 1.7 billones de ingresos turísticos en el mundo, y en 2018 México se ubicó en el lugar 15 con 22.5 millones de dólares. Las estimaciones de los que se encargan nos están hablando también de cifras que van desde el 40% hasta el 80% de bajas en estas cantidades que yo les mencioné, de 1.7 billones de ingresos, y inclusive están hablando de que se van a perder hasta 1 billón o un poco más precisamente de estos ingresos turísticos, lo cual también es bastante significativo. Así es. En nuestro país, indudablemente, también vamos a tener unas cantidades muy considerables que nos van a afectar definitivamente, ¿sí?
En la actualidad, hablando de países, Francia es el país que más turistas está captando a nivel internacional, pero Estados Unidos es el encargado de tener más divisas. Estamos hablando de más de 215,000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, aquí cabría la pregunta, ¿qué es más importante, el número de turistas o la cantidad de divisas? Si me hacen una pregunta como planificador turístico, definitivamente me voy por las divisas, ¿sí? Entonces, hay que ponerle más atención a las divisas y en este sentido Estados Unidos es líder en la captación de divisas y por mucho al segundo lugar, ¿de acuerdo? También cabe mencionar que China es el país que más gasto turístico tiene en el mundo, es una potencia turística. Y yo me atrevo a decir que si China le sumamos Macao y Hong Kong, automáticamente se va al primero o segundo lugar, tanto en captación de turistas como en captación de divisas. Entonces estamos hablando de un gigante ya en el sector turístico. En la actualidad, si estamos hablando de economías mundiales, pues está Estados Unidos y China ya muy de la mano en el primer lugar, pero siento que en pocos años China va a ser la potencia número 1 en la economía mundial, pero también en la actividad turística.